Imagínese por un momento la escena, con todos sus sentidos, con cada poro de su piel. Es la primera semana de enero de 1959. La Habana no es solo una ciudad, es un carnaval de liberación, un volcán de euforia desatada tras 7 largos y sangrientos años de una tensión insoportable. El aire, espeso y salino por la humedad del Caribe, vibra con una sinfonía caótica y embriagadora que se mete en los huesos y acelera el pulso. Escuche con atención. Es el eco de los disparos al aire, una forma peligrosa pero visceral de celebrar la vida. El olor a pólvora y cordita flotando como un incienso profano sobre la ciudad redimida. Es el rugido gutural de los motores de los jeeps militares y los tanques Sherman que avanzan pesadamente por las calles, antes símbolos de una opresión aplastante y ahora vehículos de una redención mesiánica. Y, sobre todo, por encima de todo, es el clamor de 1 millón de gargantas gritando al unísono, con la voz rota de emoción. Una sola palabra. Un concepto que creían perdido para siempre. Una promesa susurrada en la clandestinidad y ahora rugida a pleno pulmón. Libertad. Un tirano, el general Fulgencio Batista, ha huido cobardemente en la oscuridad de la noche de Año Nuevo. Su régimen de terror, tortura sistemática y corrupción desmedida se ha desmoronado como un castillo de arena, golpeado por la marea implacable de la historia. Por las amplias y antes señoriales avenidas del Vedado y el icónico Malecón, desfila un ejército improbable. Una marea humana de hombres barbudos y desaliñados, con la piel curtida por el sol de la montaña y la lluvia inclemente. Los ojos hundidos por el cansancio de la guerra, pero brillantes con la luz del triunfo. Son los barbudos, los guerrilleros que han bajado de las montañas casi inaccesibles de la Sierra Maestra como figuras casi mesiánicas, como los profetas de un nuevo evangelio cubano. Su líder, un joven y carismático abogado de 32 años, de verbo torrencial e hipnótico, llamado Fidel Castro, avanza sobre la torreta de un tanque Sherman, saludando con gestos amplios y teatrales a una multitud extasiada que lo ve no como un simple hombre, sino como la encarnación misma de la esperanza, el David que ha vencido a Goliat, el Moisés que los guiará a la tierra prometida de la justicia y la dignidad. Entre esa multitud de héroes anónimos y comandantes legendarios, entre las figuras ya míticas de Camilo Cienfuegos y el Che Guevara, hay una presencia que destaca por su porte sereno, su elegancia innata y su autoridad natural, casi aristocrática en medio del caos popular. Montado en un elegante caballo blanco, un animal que parece sacado de una estampa de la Guerra de Independencia contra España, con el uniforme verde olivo impecable a pesar de los rigores de la campaña, la boina negra calada con gallardía y la mirada firme de quien conoce íntimamente el altísimo precio de la victoria, avanza el comandante Hubert Matos Benítez. Él no es un guerrillero más. No es un advenedizo que se ha subido al carro de la victoria en el último minuto. Es uno de los arquitectos fundamentales de ese triunfo. Una de las columnas sobre las que se ha edificado la derrota de la tiranía. Es un estratega militar brillante, un líder respetado por sus hombres hasta la devoción. El hombre que, al mando de su columna 9, Antonio Guiteras, liberó la vasta y estratégica provincia de Camagüey. Para las miles de personas que lo aclaman, que le lanzan flores y le ofrecen a sus hijos para que los bese como a un santo laico, él es uno de los rostros más puros y prometedores de la revolución. Es la promesa tangible y visible de una Cuba democrática, justa, soberana y, sobre todo, libre de caudillos y tiranos. En ese instante, bajo el sol de enero, Hubert Matos es el futuro. Pero,
Deténgase aquí. Congele esta imagen de gloria en su mente. Grabe cada detalle. El brillo en los ojos del pueblo, el gesto confiado de Matos, el sol del Caribe iluminando la escena como un foco celestial. ¿Y si le dijera que este instante es solo el prólogo, el primer acto luminoso de una de las tragedias políticas más oscuras, deliberadas y exitosamente silenciadas de la historia moderna de América Latina? ¿Cómo es posible que este hombre, uno de los pilares fundamentales de la lucha, aclamado como un libertador por multitudes, terminara, en menos de 10 meses, despojado de su uniforme y sus honores, acusado de la más infame de las traiciones por sus propios compañeros de armas, humillado en un juicio farsa orquestado y protagonizado por el mismo líder que lo encumbró, y condenado a pudrirse durante 20 largos, interminables y brutales años en las mismas mazmorras que él había jurado destruir para siempre? Para la inmensa mayoría, la historia de la Revolución cubana es un relato épico y simplificado. Una narrativa de buenos contra malos. Una saga tallada en mármol por la propaganda. La historia de Fidel, el Che, la lucha heroica contra el imperialismo yanqui y sus lacayos. Pero esa es solo la mitad de la historia. Es la versión oficial, la que se ha repetido en los libros de texto y en los documentales autorizados durante más de 60 años. Quédense conmigo para descubrir la biografía prohibida, la historia que el régimen cubano ha intentado borrar con todas sus fuerzas, retocando fotografías y reescribiendo la memoria como en una novela de Orwell. La del comandante que se atrevió a decir no cuando todos los demás, por convicción, por miedo o por oportunismo, gritaban sí. El hombre cuya lealtad no era a un líder carismático, sino a unos ideales innegociables, y el precio increíblemente alto que pagó por su coherencia. Esta es la historia de una traición monumental, un secreto enterrado bajo décadas de propaganda. Y la pregunta que aún hoy resuena en los pasillos del poder en La Habana y en las celdas de los disidentes: ¿quién fue el verdadero traidor en esta historia? Para entender la magnitud de la tragedia de Hubert Matos, primero debemos sumergirnos en el complejo, vibrante y desgarrado tapiz de la Cuba, que lo vio nacer y que él mismo ayudó a transformar. La Cuba de mediados del siglo XX era una tierra de contradicciones extremas, un paraíso caribeño con un corazón gangrenado. Por un lado, estaba La Habana, el deslumbrante y pecaminoso casino del Caribe, el patio de recreo de América. Era una ciudad de luces de neón que nunca se apagaban, de hoteles de lujo como el Nacional, el Capri o el Riviera, financiados en gran parte por la mafia norteamericana de Meyer Lansky y Lucky Luciano, donde se lavaba dinero sucio del juego, la prostitución y el narcotráfico. Y se cerraban tratos oscuros entre gánsteres y políticos corruptos bajo un velo de glamour tropical. Era la ciudad de los cabarets opulentos como el Tropicana o el Sans Souci, donde los turistas estadounidenses buscaban ron, rumba y placeres prohibidos, lejos de la moral puritana de sus hogares. Era una fachada de prosperidad y modernidad, con sus flamantes Cadillacs, Buicks y Chevrolets, de colores pastel recorriendo el malecón, una postal de ensueño que ocultaba una pesadilla. Pero esa fachada, por deslumbrante que fuera, era solo eso: una fina capa de barniz que ocultaba una realidad mucho más sombría y desesperada. Detrás de los rascacielos y los casinos, la gran mayoría de la población cubana, especialmente en las zonas rurales, vivía en una pobreza endémica, casi feudal. El campesino, el guajiro, trabajaba de sol a sol en los inmensos campos de caña de azúcar, a menudo en tierras que no le pertenecían,
propiedad de gigantescos consorcios estadounidenses como la United Fruit Company. Sufría bajo un sistema de explotación brutal, ganando un salario de miseria durante la zafra de 3 o 4 meses y enfrentándose al hambre y el desempleo durante el tiempo muerto, el resto del año. El analfabetismo era galopante. Más de la mitad de la población rural no sabía leer ni escribir. Las enfermedades tropicales como la tuberculosis o el parasitismo diezmaban a una población sin acceso a la sanidad, que a menudo dependía de curanderos o de la caridad. La vida era una lucha diaria por la supervivencia. Económicamente, el país era, en la práctica, un protectorado de los Estados Unidos. La enmienda Platt, impuesta a principios de siglo, había dejado una cicatriz de humillación en la psique nacional y sus efectos perduraban. Las grandes plantaciones de azúcar, las minas de níquel, la red telefónica, la electricidad, los bancos, casi todos los resortes de la economía estaban en manos de corporaciones norteamericanas que dictaban la política a su antojo y se llevaban las ganancias, dejando solo migajas para el pueblo cubano. Esta humillación nacional, la sensación de ser un país sin soberanía real, era una herida abierta en el orgullo de un pueblo que había luchado durante un siglo por su independencia de España. Políticamente, el panorama era desolador. El 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista, un hombre que ya había gobernado la isla con mano de hierro, dio un golpe de estado militar, destrozando la frágil democracia cubana y la Constitución de 1940. Un documento notablemente progresista para su época que consagraba derechos sociales y laborales avanzados. Su segundo régimen se convirtió en sinónimo de corrupción desmedida, brutalidad policial y una sumisión abyecta a los intereses extranjeros y mafiosos. La policía secreta, el temido SIM, Servicio de Inteligencia Militar, sembraba el terror en las calles. Las torturas en las estaciones de policía eran una práctica habitual y macabra. Y los cuerpos de los opositores, especialmente jóvenes estudiantes, aparecían abandonados en las cunetas como una advertencia para los demás. En este caldo de cultivo de injusticia social, dependencia económica y represión política, la idea de una revolución no era una opción ideológica, era una necesidad biológica, un imperativo moral para miles de cubanos decentes. En este mundo convulso nació y creció Hubert Matos Benítez. Y es absolutamente crucial entender que él no era un producto de la marginalidad ni un ideólogo radical forjado en el marxismo. Nació en 1918 en Yara, en la provincia de Oriente, el mismo lugar simbólico donde Carlos Manuel de Céspedes había dado el grito de Yara, iniciando la primera guerra de independencia de Cuba en 1868. Parecía destinado por la geografía a ser un patriota. Su familia era de clase media rural, pequeños propietarios de una finca arrocera. Eran gente de trabajo, de principios firmes, católicos, y con un profundo respeto por la educación como la única herramienta de verdadero progreso. Matos no fue la excepción. Joven brillante y dedicado, se graduó como maestro de escuela y más tarde, con gran esfuerzo, obtuvo un doctorado en pedagogía por la Universidad de La Habana. Era, en esencia, un hombre de libros, no de balas. Un intelectual respetado. Un educador apasionado que creía en el poder transformador del conocimiento y el debate de ideas. Se estableció en la ciudad de Manzanillo, donde se convirtió en un profesor muy querido y un miembro activo y respetado de la comunidad. Tenía una esposa, María Luisa Araluce, y 4 hijos. Tenía una carrera prometedora y una vida cómoda. No tenía, en apariencia, ninguna razón para arriesgarlo todo. Pero Matos era también un demócrata convencido,
un hombre de profundas convicciones cívicas. Militaba en el Partido del Pueblo Cubano, más conocido como el Partido Ortodoxo, cuyo lema era "Vergüenza contra dinero", y cuyo carismático líder, Eduardo Chivas, se había suicidado en directo por la radio en 1951, denunciando la corrupción gubernamental en un último y desesperado acto de protesta que conmocionó a toda la nación. A este mismo partido pertenecía un joven y ambicioso abogado que empezaba a hacerse notar por su retórica inflamada: Fidel Castro. Cuando Batista dio su golpe de Estado en 1952, Matos sintió una profunda indignación moral e intelectual. Vio cómo el futuro de su país era secuestrado por un déspota y cómo la dignidad de su pueblo era pisoteada. No se quedó de brazos cruzados. Se unió a la resistencia cívica, organizando protestas, escribiendo panfletos clandestinos, denunciando abiertamente la dictadura desde su posición como educador, arriesgando su carrera y su libertad. Sabía el peligro que corría. Muchos de sus compañeros y amigos fueron arrestados, torturados o simplemente desaparecieron. Pero para él, el silencio era complicidad. Su oposición al régimen de Batista no nacía de una ideología marxista-leninista, sino de un profundo patriotismo y de su fe inquebrantable en los principios democráticos consagrados en la Constitución de 1940. Esta distinción es absolutamente crucial para entender todo lo que sucedió después. Hubert Matos no luchaba por implantar una dictadura del proletariado. Luchaba por restaurar la libertad, la justicia social y el Estado de Derecho en su patria. El punto de inflexión llegó con el asalto al cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, liderado por un entonces casi desconocido Fidel Castro. Aunque la operación fue un fracaso militar desastroso, el juicio posterior y su famoso discurso de autodefensa, "La historia me absolverá", convirtieron a Fidel en un símbolo nacional de la resistencia intransigente. Para Matos, como para muchos otros cubanos hastiados de la politiquería tradicional, Fidel representaba la acción, la única alternativa viable a la tiranía frente a la pasividad de los partidos tradicionales. Cuando Fidel y los supervivientes del Moncada fueron amnistiados y se exiliaron en México para organizar la insurrección armada, Matos siguió sus pasos con creciente interés y admiración. La situación en Cuba se volvía cada día más insostenible, la represión más brutal. Matos comprendió, con el dolor de un hombre de paz, que la lucha cívica y pacífica ya no era suficiente. Había llegado la hora de las armas. Su transformación de maestro a guerrillero no fue impulsiva. Fue el resultado de una dolorosa deliberación interna, la conclusión inevitable de un hombre de principios acorralado por la tiranía. No buscaba poder ni gloria personal. Buscaba la libertad para su pueblo, una libertad que él concebía dentro de un marco democrático, pluralista y de respeto a los derechos humanos. Este era el hombre que, muy pronto, abandonaría su vida cómoda para adentrarse en el caos de la guerra, sin sospechar ni por un segundo que su mayor y más dolorosa batalla no sería contra los soldados de Batista, sino contra los demonios del poder absoluto que se gestaban en el corazón mismo de su propia revolución. La decisión estaba tomada. Hubert Matos, el respetado profesor de Manzanillo, el hombre de la tiza y el pizarrón, se despidió de su esposa y sus hijos pequeños en una escena cargada de un dolor silencioso. Dejó atrás sus aulas y el aroma a libros, y se sumergió por completo en la peligrosa clandestinidad de la conspiración. Su prestigio como educador y su red de contactos en la provincia de Oriente le permitieron moverse con eficacia en los círculos de la resistencia. Pero su mayor contribución
el acto audaz que lo catapultaría directamente al corazón de la lucha armada, estaba aún por llegar, y es una historia digna de una película de espionaje. Matos entendió una verdad fundamental. Los rebeldes de Fidel Castro, que habían desembarcado del yate Granma y habían sido casi aniquilados, ahora acosados y mal equipados en las montañas casi impenetrables de la Sierra Maestra, necesitaban desesperadamente algo más que coraje. Necesitaban armas. Sin un suministro constante de municiones y armamento, la guerrilla, por heroica que fuera, estaba condenada a una lenta e inevitable extinción. Así que Matos, usando sus propios ahorros y recolectando fondos entre simpatizantes de la causa que confiaban ciegamente en su integridad, se embarcó en una misión increíblemente peligrosa y de una audacia extraordinaria. Viajó a Costa Rica, un país cuya democracia estable era un faro en la convulsa Centroamérica y cuyo gobierno, presidido por el legendario José Pepe Figueres Ferrer, simpatizaba abiertamente con la lucha contra la dictadura de Batista. Allí, moviéndose en las sombras de San José, contactando a exiliados cubanos y a traficantes de armas internacionales, logró lo que parecía imposible. Adquirió un avión de carga, un viejo pero robusto C-46, y lo llenó hasta los topes con 5 toneladas de fusiles, ametralladoras y miles de cartuchos de munición. Imaginen la audacia. No era un militar de carrera ni un agente secreto. Era un civil, un maestro de escuela, organizando una operación de contrabando aéreo a gran escala bajo las narices de los servicios de inteligencia de Batista y sus informantes. La noche del 31 de marzo de 1958. El avión despegó de una pista clandestina en Costa Rica con Matos a bordo, su corazón latiendo al ritmo de los motores. El vuelo fue una pesadilla de tensión. Volaron a muy baja altura, rozando las olas del Caribe para evitar ser detectados por los radares del ejército cubano. Cada ruido extraño del motor, cada nube turbulenta en el horizonte, era una amenaza mortal. Dentro de la bodega de carga, Matos y sus compañeros iban sentados sobre las cajas de municiones, el olor a aceite y pólvora mezclándose con el sudor frío del miedo. Finalmente, guiados por señales de fuego encendidas por los rebeldes en la oscuridad, aterrizaron de milagro en una pista improvisada y llena de baches en las montañas de la Sierra Maestra. La llegada de ese avión fue un punto de inflexión para la guerrilla. Fue como una inyección de adrenalina en el corazón de la rebelión. No solo trajo el material bélico que necesitaban desesperadamente, sino que también trajo a un hombre que había demostrado una capacidad de organización, un valor y un compromiso fuera de toda duda. Fidel Castro, impresionado y profundamente agradecido por la hazaña, lo recibió con los brazos abiertos y reconociendo su liderazgo innato, le otorgó de inmediato el rango de comandante del ejército rebelde. Hubert Matos había llegado para quedarse. Su ascenso dentro de las filas rebeldes fue meteórico, no por favoritismo, sino por pura y demostrada capacidad. Demostró ser un líder nato y un estratega militar intuitivo y eficaz. Fidel le encomendó la creación de una nueva unidad de combate, la Columna 9, que Matos bautizó con el nombre del héroe revolucionario Antonio Guiteras. Reclutó, entrenó y lideró a sus hombres, en su mayoría campesinos analfabetos, con una mezcla de disciplina férrea y un profundo sentido de la justicia. A diferencia de otros comandantes más impulsivos y a veces crueles, Matos se ganó el respeto incondicional de sus tropas y de la población civil por su integridad. Exigía a sus hombres un trato respetuoso hacia los campesinos, pagaba por la comida que requisaban y era implacable con cualquier abuso de poder. Sus victorias en el campo de batalla se sucedieron, consolidando su reputación como uno de los comandantes más capaces de la sierra. Sin embargo,
Fue durante esos largos y duros meses de convivencia forzada en la Sierra Maestra, entre el lodo, los mosquitos y el olor a pólvora, donde Matos comenzó a notar ciertas señales preocupantes, sutiles pero insistentes sombras que se cernían sobre el brillante futuro democrático que todos imaginaban. Observaba con creciente inquietud la influencia desproporcionada de figuras como Raúl Castro y, sobre todo, del médico argentino Ernesto Che Guevara. Ellos hablaban un lenguaje diferente. Mientras la mayoría de los rebeldes, incluido Matos, hablaban de restaurar la democracia, convocar a elecciones libres y reinstaurar la Constitución del 40. Raúl y el Che hablaban un dialecto ideológico que a Matos le resultaba ominosamente familiar. Hablaban de lucha de clases, de imperialismo yanqui, de la necesidad de una purga radical de la sociedad y de una dictadura del proletariado. Matos, con su sólida formación intelectual, reconoció inmediatamente la jerga y los conceptos del marxismo-leninismo más ortodoxo. En las fogatas nocturnas, en las discusiones estratégicas, percibía una agenda oculta, un proyecto que iba mucho más allá de simplemente derrocar a Batista. Eran pequeños detalles que, sumados, dibujaban un panorama alarmante. La designación de comisarios políticos en las columnas de Raúl, al más puro estilo del Ejército Rojo Soviético. La ejecución sumaria de presuntos traidores o desertores sin juicios justos en el territorio controlado por el Che. La retórica cada vez más clasista y menos nacionalista. En su fuero interno, una pregunta comenzaba a carcomerle la certeza. ¿Luchamos por liberar a Cuba de un tirano para entregársela a otro? ¿Estamos arriesgando nuestras vidas para reemplazar una dictadura de derechas por una de izquierdas? Matos, un hombre de ideas claras que no temía el debate, intentó discutir estas preocupaciones con Fidel en varias ocasiones. La narrativa oficial nos cuenta que Fidel era un líder pragmático que solo abrazó el comunismo más tarde, forzado por la hostilidad de Estados Unidos. Pero lo que Matos presenció en la sierra sugiere una historia mucho más compleja y siniestra. En sus conversaciones privadas, Fidel se mostraba como un camaleón político. A veces le daba la razón a Matos, le daba una palmada en la espalda y le decía que no se preocupara, que la revolución sería tan cubana como las palmas y que él era el garante de la democracia. Otras veces, defendía las posturas radicales de su hermano y del Che como necesidades tácticas de la guerra. Fidel era un maestro de la ambigüedad y la manipulación, capaz de decirle a cada persona exactamente lo que quería oír. Matos comenzó a sospechar que el verdadero Fidel no era el demócrata que se presentaba ante la prensa internacional, sino un político maquiavélico con un plan secreto. El conflicto latente estalló en la etapa final de la guerra. Fidel le encomendó a Matos la misión más crucial y gloriosa: la toma de Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país y cuna de la revolución. Pero luego, en una jugada sorpresiva y desconcertante, cambió las órdenes y le encargó la invasión de la provincia de Camagüey, una vasta llanura estratégicamente menos decisiva, pero políticamente compleja. Algunos historiadores sugieren que esta fue la primera maniobra de Fidel para alejar a Matos del centro del poder y de la gloria final de la toma de Santiago, que reservó para sí mismo. A pesar de su decepción, Matos, como militar disciplinado, cumplió su misión con brillantez. Su columna avanzó por Camagüey, liberando pueblos y ganándose el apoyo de la población. Cuando Batista huyó del país el 1 de enero de 1959, Hubert Matos era el gobernador militar de una de las provincias más importantes de Cuba. Entró en La Habana como un héroe indiscutible, aclamado por la multitud.
La euforia de la victoria, sin embargo, duró un suspiro. Los peores temores de Matos comenzaron a materializarse a una velocidad alarmante. Tras el triunfo, Fidel Castro, ahora líder máximo de la revolución, comenzó a consolidar su poder de una manera que heló la sangre de los demócratas dentro del movimiento. Se pospusieron indefinidamente las prometidas elecciones libres, con excusas cada vez más peregrinas. Los puestos clave del nuevo gobierno y del ejército no fueron ocupados por los luchadores más capaces o los demócratas más respetados, sino por hombres de confianza de Raúl y el Che, muchos de ellos miembros del antiguo Partido Socialista Popular, el Partido Comunista Cubano que, irónicamente, se había opuesto a la lucha armada en sus inicios y había tildado a Fidel de aventurero burgués. La infiltración era sistemática y descarada. Matos, desde su puesto como comandante en Camagüey, lo veía con una claridad meridiana. Veía cómo oficiales comunistas, que no habían disparado un solo tiro en la sierra, eran ascendidos por encima de veteranos de guerra. Veía cómo la nueva policía secreta, la G2, comenzaba a utilizar los mismos métodos de vigilancia y represión que la policía de Batista. Y lo más alarmante, veía cómo se adoctrinaba a sus propios soldados con propaganda marxista, reemplazando el idealario democrático por el dogma comunista. El punto de no retorno fue la implementación de la reforma agraria. Aunque Matos estaba completamente de acuerdo con la necesidad de repartir la tierra, se opuso frontalmente a los métodos. El INRA, Instituto Nacional de Reforma Agraria, dirigido por el propio Fidel, se convirtió en un superestado, confiscando tierras no solo de los grandes latifundistas, sino también de pequeños y medianos propietarios como su propia familia, para crear granjas estatales controladas por el gobierno, un modelo claramente inspirado en los koljoses soviéticos. Matos se dio cuenta de que la revolución por la que había arriesgado su vida estaba siendo traicionada desde adentro. El sueño de una Cuba democrática se estaba convirtiendo en la pesadilla de una dictadura comunista. Intentó una vez más hablar con Fidel. Viajó a La Habana para advertirle personalmente del peligro, del descontento creciente entre los viejos combatientes que se sentían traicionados. La respuesta de Fidel fue fría, distante y amenazante. Le acusó de tener fobias anticomunistas y de ser desleal. Fue en ese momento cuando Hubert Matos comprendió que no había vuelta atrás. No podía ser cómplice de la nueva tiranía. Con el corazón roto, pero con la conciencia tranquila, tomó la decisión más difícil y valiente de su vida. Se sentó en su despacho y escribió una carta. No era una carta de conspiración ni de rebelión. Era una carta de renuncia, digna y respetuosa. Una carta simple y directa en la que, con toda honestidad, le explicaba a Fidel Castro que la dirección comunista que estaba tomando la revolución era incompatible con sus principios democráticos y que, por lo tanto, prefería renunciar a sus cargos y volver a su vida como maestro. Fechada el 19 de octubre de 1959, esa carta selló su destino y se convirtió en el detonante de uno de los capítulos más vergonzosos de la historia cubana. Matos, en su ingenuidad de hombre de principios, creía que un líder que había luchado a su lado respetaría su decisión. No podía estar más equivocado. Para un autócrata como Fidel Castro, la disidencia no es una opción. Es un acto de traición que debe ser aplastado de forma ejemplar y aterradora. La carta de Hubert Matos llegó a manos de Fidel Castro y explotó como una bomba de tiempo en el corazón del poder revolucionario. Para Fidel, no era la renuncia de un camarada decepcionado. Era un desafío intolerable, una afrenta directa a su autoridad absoluta que no podía permitir.
Era la primera grieta visible en el monolito de unanimidad que estaba construyendo a marchas forzadas, y su reacción fue inmediata, desproporcionada y brutalmente teatral. Sabía que no podía simplemente aceptar la renuncia. Matos era demasiado popular, demasiado respetado. Hacerlo sería admitir públicamente que había un descontento legítimo y fundamentado en las más altas esferas de la revolución. Por lo tanto, tomó una decisión calculada y despiadada. Decidió convertir a Matos en un monstruo, en un traidor arquetípico, y usar su caída como una lección aterradora para cualquiera que se atreviera a pensar diferente en el futuro. Lo que ocurrió a continuación fue una obra maestra de la manipulación política y la tiranía en estado puro. En lugar de responder privadamente a la carta, Fidel Castro abordó un avión y voló a Camagüey. Pero no fue solo. Se presentó con una enorme comitiva y a través de la radio convocó al pueblo a la plaza. Tomó el micrófono y, en un discurso incendiario, torrencial y plagado de mentiras, acusó a Hubert Matos, sin siquiera nombrarlo directamente al principio para crear más suspense, de ser un sedicioso, un traidor que estaba conspirando con los latifundistas, la CIA y los enemigos de la revolución para provocar un levantamiento armado. La narrativa oficial que se construyó en cuestión de horas fue que Matos estaba planeando una contrarrevolución en Camagüey. No había ni una sola prueba. La única evidencia era su carta de renuncia, un documento que Fidel, por supuesto, nunca hizo público. Mientras Fidel arengaba a la multitud, convirtiendo la decepción de un hombre en una conspiración de escala nacional, envió a uno de los comandantes más queridos y carismáticos de la revolución, Camilo Cienfuegos, a arrestar a Matos. Esta fue otra jugada maquiavélica y cruel. Al enviar a Camilo, el héroe sonriente del pueblo, Fidel creaba una imagen de unidad revolucionaria inquebrantable contra el traidor. Al mismo tiempo, ponía a prueba la lealtad de Cienfuegos, de quien también se rumoreaba en voz baja que albergaba serias dudas sobre el creciente rumbo comunista del proceso. Camilo llegó al cuartel general de Matos en Camagüey y la escena fue surrealista. No hubo resistencia, ni un solo disparo, ni un grito. Los oficiales de Matos, leales a él hasta la muerte si hubiera sido necesario, quedaron estupefactos. Matos recibió a Camilo no como un enemigo, sino como a un viejo compañero. Con una calma que desarmó a los presentes, le dijo: «Camilo, sé a qué vienes. No tienes que preocuparte, no habrá problemas». Se entregó sin oponer la más mínima resistencia, convencido de que en un juicio justo podría demostrar su inocencia y la veracidad de sus preocupaciones. Fue su segundo y fatal error de cálculo. No habría un juicio justo. Habría un linchamiento público televisado. La tragedia se tiñó de un misterio aún más oscuro y persistente pocos días después. El 28 de octubre de 1959, la avioneta Cessna en la que viajaba Camilo Cienfuegos desde Camagüey de regreso a La Habana desapareció misteriosamente sobre el mar. Nunca se encontraron restos del avión ni de sus ocupantes. La versión oficial habló de un accidente, de una súbita y violenta tormenta. Sin embargo, para muchos, la coincidencia era demasiado sospechosa. Camilo, el hombre que arrestó a Matos, el único líder con un carisma y una popularidad que podían rivalizar con los de Fidel, desaparecía para siempre justo después de cumplir la misión más amarga de su vida. ¿Fue un trágico accidente o una conveniente eliminación de otro posible obstáculo en el camino de Fidel hacia el poder total? El misterio de la muerte de Camilo Cienfuegos se convirtió en otra de las leyendas negras de la revolución, inseparable para siempre del caso Matos. El juicio contra Hubert Matos
y los 14 oficiales que renunciaron con él por lealtad, comenzó en diciembre de 1959. Fue un espectáculo circense. Un teatro del absurdo diseñado para humillar y destruir. El tribunal no estaba compuesto por jueces imparciales, sino por comandantes revolucionarios leales a Fidel, como Juan Almeida Bosque. El fiscal no necesitaba presentar pruebas de sedición, porque no las tenía. En un acto sin precedentes en la historia judicial del mundo moderno, el propio jefe de Estado y primer ministro, Fidel Castro, se presentó en el juicio para testificar contra el acusado durante más de 7 horas. Su testimonio no fue una exposición de hechos. Fue un discurso político, una diatriba furiosa y vengativa en la que acusó a Matos de ingratitud, de ambición desmedida, de ser el peor de los traidores. Fidel actuó como fiscal, juez y jurado. Cualquier posibilidad de defensa fue aniquilada. Matos, de pie, digno y desafiante a pesar de saber que estaba condenado, intentó defenderse. Negó las acusaciones de traición y con valentía explicó sus motivos, sus temores sobre la infiltración comunista que estaba desvirtuando los ideales originales de la revolución. Sus palabras fueron ahogadas por los gritos de «¡Paredón! ¡Paredón!» al pelotón de fusilamiento, de un público cuidadosamente seleccionado y adoctrinado que abarrotaba la sala. Raúl Castro y el Che Guevara pidieron abiertamente la pena de muerte. La sentencia, sin embargo, fue otra jugada astuta de Fidel. Condenar a muerte a un héroe de guerra tan popular podría haber creado un mártir y generado una reacción violenta. En cambio, optó por una muerte lenta, un castigo más cruel si cabe. Hubert Matos fue condenado a 20 años de prisión por los delitos de sedición y traición. 20 años. Una vida entera. Fidel, en su retorcida lógica, dijo que la prisión sería una forma más generosa de permitirle reflexionar sobre su crimen. En realidad, era una condena a ser enterrado en vida, a ser borrado de la historia, a sufrir un castigo diario y prolongado diseñado para romper su cuerpo y su espíritu. Y así comenzó el largo y oscuro descenso de Hubert Matos a los infiernos del sistema penitenciario cubano, un sistema que él, irónicamente, había ayudado a crear con la esperanza de que fuera más humano que el de Batista. El análisis del caso de Hubert Matos es absolutamente fundamental para comprender no solo la naturaleza del régimen cubano, sino la anatomía de todas las revoluciones que, como el dios Saturno, terminan devorando a sus propios hijos. ¿Por qué Fidel Castro, un líder que en ese momento gozaba de un apoyo popular casi unánime y mesiánico, reaccionó con una ferocidad tan desmedida ante la simple renuncia por escrito de uno de sus comandantes más leales? La respuesta es compleja y se encuentra en la intersección de la ideología, la psicología del poder y la estrategia política más fría. En primer lugar, debemos abordar la gran pregunta que ha dividido a los historiadores. ¿Era Fidel Castro un comunista convencido desde el principio, que ocultó sus verdaderas intenciones con una maestría jesuítica? ¿O se radicalizó más tarde forzado por las circunstancias y la hostilidad de Estados Unidos? El caso Matos es una de las pruebas más contundentes, si no la definitiva, a favor de la primera teoría. Matos no se opuso a Fidel en 1961, después de la invasión de Bahía de Cochinos o de la declaración oficial del carácter socialista de la revolución. Se opuso en octubre de 1959, cuando Fidel aún negaba públicamente en entrevistas en la televisión estadounidense ser comunista y seguía prometiendo elecciones. Matos vio la infiltración comunista en el ejército y el gobierno meses antes de que fuera evidente para el mundo exterior. Su traición no fue contra la revolución democrática que se había prometido al pueblo,
sino contra el proyecto secreto de Fidel de establecer una dictadura comunista. Castro sabía que para implantar un régimen totalitario de estilo soviético en Cuba, primero necesitaba eliminar cualquier voz disidente que tuviera autoridad moral dentro de su propio movimiento. Huber Matos no era un político corrupto de la era de Batista. Era un héroe revolucionario intachable, un intelectual respetado. Su crítica no podía ser desestimada fácilmente. Por lo tanto, tenía que ser destruido, su imagen pública aniquilada y su nombre convertido en sinónimo de traición. Su caso fue un mensaje brutalmente claro para todos los demás comandantes y figuras de la revolución. La lealtad no es a los ideales del Moncada o de la Sierra Maestra. La lealtad es a Fidel Castro y a su proyecto personal. Cualquier desviación será castigada sin piedad. En segundo lugar, el análisis psicológico de la figura de Fidel Castro es ineludible. Castro exhibía todos los rasgos de un narcisismo patológico y una paranoia extrema. No toleraba el más mínimo cuestionamiento a su liderazgo o a sus decisiones. Percibía cualquier crítica, por constructiva que fuera, como un ataque personal y una traición imperdonable. La carta de Matos, aunque respetuosa en su forma, fue para la psique de Fidel una herida narcisista intolerable. ¿Cómo se atrevía un subordinado, un hombre al que él, en su mente, había creado como comandante, a cuestionar su juicio infalible? En la mente de Fidel, él era la encarnación de la revolución. Por lo tanto, estar en contra de su rumbo era estar en contra de la revolución misma. Esta fusión mística entre el líder y el proceso revolucionario es una característica clásica de todos los regímenes totalitarios. No hay espacio para la lealtad a principios abstractos como la democracia o la libertad. Solo hay espacio para la lealtad incondicional a la persona del líder. La purga de Matos fue el primer gran acto de depuración interna, un proceso que se repetiría a lo largo de las décadas, con otras figuras que en algún momento osaron mostrar un atisbo de independencia. En tercer lugar, las consecuencias a largo plazo de este episodio fueron catastróficas para el futuro de Cuba. La caída de Matos significó la victoria definitiva del ala más radical, dogmática y prosoviética de la revolución, encabezada por Raúl Castro y el Che Guevara. Eliminó de la ecuación una poderosa voz moderada, democrática y respetada, que podría haber actuado como contrapeso. ¿Qué hubiera pasado si Matos hubiera tenido éxito? ¿O si otros comandantes como Camilo Cienfuegos, si no hubiera desaparecido misteriosamente, se hubieran unido a él en una protesta conjunta? Quizás la historia de Cuba habría sido muy diferente. Quizás la revolución habría seguido un camino nacionalista, no alineado, más parecido al de otros países del tercer mundo, en lugar de convertirse en un peón y un satélite de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. El encarcelamiento de Matos consolidó el miedo como la principal herramienta de control político. Si esto le podía pasar a un comandante héroe de la revolución, ¿qué no le podría pasar a un ciudadano común? Se estableció el precedente de que la disidencia no sería tolerada en ninguna de sus formas. Se silenció el debate interno y se impuso el pensamiento único. La Cuba que emergió después del caso Matos ya no era la Cuba plural y esperanzadora de enero de 1959, sino una sociedad en un rápido y trágico camino hacia el totalitarismo, donde el miedo a la acusación de contrarrevolucionario se convirtió en el principal motor de la conformidad social. El caso Matos, por lo tanto, no es una simple anécdota de una disputa de poder. Es el acta de nacimiento de la dictadura cubana. Es el momento preciso en que la revolución se traicionó a sí misma,
abandonando sus promesas originales de democracia y libertad para abrazar el autoritarismo más férreo. La tragedia de Hubert Matos es, en esencia, la tragedia de Cuba. Los 20 años que Hubert Matos pasó en prisión son una odisea de horror, sufrimiento y resistencia humana que desafía la imaginación. No fue tratado como un preso político común. Fue objeto de un ensañamiento especial, de una venganza personal y prolongada del propio Fidel Castro, quien se aseguraba de recibir informes sobre su estado. Fue sometido a un régimen de aislamiento brutal, diseñado científicamente para quebrarlo física y mentalmente. Pasó años en celdas de castigo, minúsculas y húmedas, sin ver la luz del sol, alimentado con una basofia que apenas mantenía la vida, sin atención médica adecuada para las múltiples dolencias que contrajo. Lo trasladaron por las peores prisiones de la isla, desde el histórico Castillo del Morro en La Habana hasta el infame Presidio Modelo en la isla de Pinos. La misma prisión circular y panóptica donde Fidel había estado recluido en condiciones mucho más benignas tras el asalto al Moncada. Sufrió torturas físicas y psicológicas constantes. Le negaron las visitas de su familia durante largos periodos, a veces por años, como forma de tortura emocional. Lo mantuvieron durante meses en una celda tapiada, en completa oscuridad. Un método diseñado para llevar a un hombre a la locura. Fue golpeado por los guardias en múltiples ocasiones, sufriendo fracturas y lesiones permanentes. Pero lo más increíble, lo que lo convirtió en una leyenda entre los presos políticos, es que nunca se rompió. Nunca pidió clemencia. Nunca se retractó. Organizó huelgas de hambre para protestar por las condiciones inhumanas, llevando su cuerpo al límite absoluto de la supervivencia en varias ocasiones. Se convirtió en un símbolo de resistencia silenciosa, de dignidad inquebrantable, dentro de las propias entrañas del monstruo. Su fuerza, como él mismo relataría más tarde, provenía de la certeza absoluta de su inocencia y de la convicción inamovible en sus ideales democráticos. Mientras el régimen cubano lo borraba de los libros de historia, retocando fotografías para eliminar su rostro y convirtiéndolo en un no personaje. Su leyenda crecía en el sombrío mundo de las prisiones políticas. Finalmente, el 21 de octubre de 1979, después de cumplir hasta el último día de su sentencia de 20 años, un Hubert Matos, envejecido, casi ciego por la falta de luz y vitaminas, físicamente destrozado, pero con el espíritu y la lucidez intactos, fue liberado. Fue sacado directamente de la celda al aeropuerto, sin poder despedirse de su tierra. Fue expulsado de inmediato de Cuba, enviado al exilio. Llegó a Costa Rica, el mismo país desde el que había volado con armas para la revolución, y luego se estableció en Miami. Lejos de retirarse a una vida tranquila y merecida, dedicó el resto de sus días, con una energía asombrosa, a lo que había comenzado en 1959. Denunciar la verdadera naturaleza totalitaria del régimen de Fidel Castro. Fundó la organización Cuba Independiente y Democrática, CID. Escribió sus memorias en el libro fundamental Cómo llegó la noche, y se convirtió en una de las voces más autorizadas, coherentes y respetadas de la oposición cubana en el exilio. El legado de Hubert Matos es complejo y, a menudo, incómodo. Para el gobierno cubano y sus simpatizantes en todo el mundo, sigue siendo el arquetipo del traidor. El hombre que le dio la espalda a la revolución en su hora más crucial. La propaganda oficial ha logrado que para muchas generaciones de cubanos nacidos bajo el régimen, su nombre sea desconocido o esté asociado a la infamia. Sin embargo, para aquellos que conocen la historia completa, Matos es un símbolo de integridad y coraje cívico.
Es el hombre que representa la tercera vía que Cuba nunca pudo tomar. Una revolución nacionalista, democrática y de justicia social. Libre tanto de la dominación estadounidense como del totalitarismo soviético. Su historia es un recordatorio perpetuo de que el mayor enemigo de una revolución no siempre es externo, sino que a menudo reside en la sed de poder absoluto de sus propios líderes. Él no traicionó a la revolución. Fue la revolución, o más bien Fidel Castro, quien traicionó los principios por los que hombres como Matos lucharon, sufrieron y murieron. Al final, la pregunta inicial, ¿quién fue el verdadero traidor?, encuentra una respuesta clara y dolorosa en los hechos. La traición no es renunciar a un cargo por una cuestión de conciencia. La traición es prometer elecciones libres y entregar una dictadura de partido único. La traición es prometer justicia y construir un archipiélago de gulags en el Caribe. La traición es prometer una patria con todos y para el bien de todos, como dijo el héroe nacional José Martí, y terminar creando una nación fracturada por el odio, el miedo y el exilio. Hubert Matos pagó un precio terrible, un precio que la mayoría de nosotros no podría ni empezar a imaginar. Pero mantuvo su coherencia y su dignidad hasta el final de sus días. Su vida es el testimonio trágico de una revolución perdida y un recordatorio sombrío de que el camino al infierno, muy a menudo, está pavimentado con las promesas de un paraíso. Y ahora, la pregunta es para usted. ¿Qué piensa de esta increíble y trágica historia? ¿Cree que Hubert Matos fue un traidor que conspiró contra la revolución, como afirma la versión oficial cubana? ¿O fue un patriota y un hombre de principios que se atrevió a enfrentarse a una tiranía naciente, pagando un precio que pocos estarían dispuestos a soportar? ¿Fue su carta de renuncia un acto de valentía suprema o una provocación ingenua ante un líder que ya había demostrado no tener escrúpulos? ¿Qué cree que hubiera pasado si otros comandantes importantes hubieran apoyado a Matos en octubre de 1959? ¿Habría cambiado el destino de Cuba y, quizás, el de toda América Latina durante la Guerra Fría? Su historia nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la lealtad, la integridad y la traición. Déjeme su opinión en los comentarios. Me interesa muchísimo conocer su punto de vista. Si le ha gustado este profundo análisis de una de las páginas más oscuras y ocultas de la Revolución Cubana, no olvide suscribirse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones sobre los secretos de la historia. Active la campanita para ser el primero en saber cuándo publicamos un nuevo video. Regálenos un like si valora nuestro trabajo de investigación y, por favor, compártalo con todos aquellos que crea que deben conocer la historia del comandante que dijo no. Su apoyo es absolutamente fundamental para que podamos seguir desenterrando estas verdades prohibidas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de las tinieblas. Nos vemos en el próximo misterio.